A medianoche, recibí la llamada de mi nieta. Su voz, un susurro aterrado, más débil que el roce de una hoja seca. Una voz que perforó el velo de mi sueño profundo y me heló la sangre en las venas. El hombre en mi habitación se está riendo, dijo, y esas palabras, tan inocentes y tan cargadas de un terror ancestral, se anclaron en mi memoria, una espina que nunca podría arrancar. Corrí escaleras arriba, mis viejos huesos crujiendo con cada paso apresurado, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. Supe que algo andaba mal. Algo profundamente incorrecto se había instalado en la casa que alguna vez fue un refugio, un lugar lleno de risas y de vida. Busqué en el armario. Las puertas se abrieron de golpe, revelando solo ropa colgada, un espacio vacío y silencioso. Pero mi mirada, guiada por una intuición sombría y por el miedo palpable que aún flotaba en el aire denso, cayó bajo la cama, en la oscuridad. Un pequeño brillo metálico captó mi atención. Ahí estaba, el teléfono de su padrastro, abandonado, oculto, un objeto inofensivo en apariencia, pero para mí, en ese instante, fue como encontrar un cuchillo ensangrentado. Un nudo frío y pesado se formó en mi estómago, apretándome las entrañas con una fuerza inexorable. Desde ese momento, la duda se clavó en mí como un puñal. Una sospecha insidiosa que se enroscó alrededor de mi corazón y se negó a soltarlo. La persistente sombra de miedo en los ojos de mi nieta. Unos ojos que antes brillaban con la luz de la infancia. Ahora parecían contener un universo de tristeza y de terror silencioso. La forma en que él, el hombre que mi hija había traído a nuestras vidas, rondaba su habitación en las noches. Sus pasos suaves pero ominosos resonando en el pasillo cuando el resto de la casa dormía. Era demasiado para ignorar. Demasiadas coincidencias. Demasiados detalles inquietantes que se acumulaban como piezas de un rompecabezas macabro. Una pregunta sin voz. Una pregunta que me quemaba por dentro. Gritaba en mi mente. ¿Qué horrores se escondían en la quietud de esa casa? Más allá de lo que mis viejos ojos podían ver. Más allá de lo que mi mente anciana quería siquiera concebir. Mi nieta, Sofía, una niña que había sido el sol de mis días, había comenzado a cambiar de maneras sutiles, casi imperceptibles al principio, como el lento declive de un día que se apaga. Antes, sus risas llenaban cada rincón de la casa, sus dibujos coloridos adornaban la nevera, sus historias de la escuela eran el punto culminante de mi tarde. Pero poco a poco, las risas se volvieron esporádicas. Sus ojos, antes tan abiertos y curiosos, comenzaron a esquivar los míos. Sus manos, antes tan dispuestas a abrazar, se retraían con una timidez que no le era propia. Se negaba a dormir sola. Insistía en que la luz del pasillo debía permanecer encendida, y a menudo la encontraba acurrucada en una esquina de su cama, abrazando un peluche con una fuerza desesperada. Sus pequeños hombros temblaban en la oscuridad, y cuando le preguntaba qué pasaba, su respuesta era siempre la misma, un susurro apenas audible. Nada, abuela. Solo tengo un poco de frío. Pero yo sabía que no era el frío. Era un frío diferente. Un frío que venía del alma. Un escalofrío que no se aliviaba con una manta. Su padrastro, Marcos. Un hombre de sonrisa fácil y voz meliflua. Un hombre que había logrado ganarse la confianza de mi hija, de la comunidad, incluso de mí al principio. Con su aparente amabilidad y su disposición a ayudar, había empezado a merodear por el pasillo de las habitaciones por la noche. Sus excusas eran variadas y siempre sonaban lógicas en el momento. Fui por un vaso de agua. No podía dormir y salí a estirar las piernas. Pensé haber escuchado un ruido, pero la frecuencia con la que sus paseos nocturnos coincidían con el miedo de Sofía, y la forma en que su mirada, a veces, se posaba en mí con una frialdad calculada. Me taladraba. Mi intuición, esa vieja brújula que tantas veces me había guiado en la vida, gritaba alarma.
Marcos se comportaba como un padre modelo en público, siempre atento, siempre sonriente. Pero en la privacidad de nuestra casa, un velo de incomodidad se extendía cada vez que él estaba cerca de Sofía, un silencio tenso que lo llenaba todo. Mi hija, Elena, estaba completamente cegada, o al menos eso parecía, por la fachada que Marcos había construido. Su amor por él, o lo que ella creía que era amor, era tan profundo que le impedía ver la verdad que se desarrollaba ante sus propios ojos, cada vez que yo intentaba plantear mis preocupaciones. Aunque fuera con la mayor delicadeza, Elena se ponía a la defensiva, sus ojos se endurecían, su voz se volvía aguda. «Estás celosa, mamá», me decía. «No soportas verme feliz. Siempre encuentras algo malo en todos mis hombres». Sus palabras eran como latigazos. Cada una de ellas se clavaba en mi corazón. El lazo entre madre e hija, que una vez fue irrompible, se deshilachaba lentamente bajo el peso de esta nueva realidad. Ella creía que Sofía estaba pasando por una fase, que era demasiado sensible, que mis viejas preocupaciones la estaban afectando. No había forma de hacerla ver la verdad. No había forma de atravesar la gruesa armadura de su negación. Decidí que no podía seguir así. La salud y la seguridad de Sofía eran mi prioridad, mucho más allá de las discusiones con mi hija o de las habladurías de la gente. Busqué ayuda profesional en secreto. Era mi única esperanza. Una psicóloga infantil, la doctora Morales. Una mujer de voz suave y ojos amables, pero con una mirada penetrante, capaz de ver más allá de las palabras. Después de la primera sesión, Sofía apenas había hablado. Solo se había acurrucado en el sillón, sus pequeños dedos aferrados al dobladillo de mi blusa. Pero la doctora Morales me aseguró que era un comienzo, que la confianza se construiría lentamente, como se construye un muro ladrillo a ladrillo. Las semanas se convirtieron en meses de sesiones semanales. Cada visita era un pequeño paso adelante, a veces un paso atrás. Sofía comenzó a expresarse a través del dibujo. Al principio, eran paisajes inofensivos. Flores, árboles, la casa. Pero la oscuridad se abría paso lentamente en sus obras de arte. Los colores vibrantes se desvanecían, dando paso a grises y negros. Hasta que un día, un dibujo me dejó helada. Me lo mostró con una mano temblorosa. Era la figura de un hombre, sus rasgos borrosos, su cuerpo, una sombra, pero su boca, esa boca estaba exageradamente grande, abierta en una sonrisa grotesca, una sonrisa que no irradiaba alegría sino malevolencia, una sonrisa que me recordó las palabras de Sofía esa noche. El hombre en mi habitación se está riendo. Y debajo de la figura, en letras infantiles, garabateadas con fuerza, se leía «El monstruo de la risa», la doctora Morales, con su calma inquebrantable, le preguntó a Sofía sobre el dibujo. «¿Quién es él?» «Sofía». Su voz, un susurro tranquilizador. Y entonces, las palabras, esas palabras que temía, pero que a la vez anhelaba escuchar, salieron de la boca de mi pequeña nieta, con una voz apenas audible, apenas un hilo de sonido que se arrastró por la sala. «Es Marcos», dijo, y luego, «el diluvio». Las palabras se atropellaban, los sollozos la ahogaban, pero el mensaje era claro, la confesión, tan esperada y tan devastadora. «Me toca, abuela. Me dice que es nuestro secreto, que si cuento, me va a hacer daño. A ti también. Me hace reír, pero no es de verdad. Me da miedo». Cada palabra era un golpe, un martillo que destrozaba mi corazón en 1000 pedazos. Sentí la rabia subir por mi garganta, un fuego abrasador que amenazaba con consumirme, pero me contuve. Por Sofía, por su pequeña mano que ahora se aferraba a la mía como a un salvavidas. El mundo se detuvo, mis oídos zumbaban, mi visión se nubló con lágrimas no derramadas. Había temido esto.
Lo había intuido. Pero escucharlo, salir de la boca de mi nieta, de mi pequeña e inocente Sofía, era una agonía indescriptible. La doctora Morales asintió con una seriedad que me transmitió una fuerza extraña. Debemos ir a la policía. Señora, dijo. Y yo, con la voz entrecortada, asentí. Mi mente ya estaba en el siguiente paso. La lucha no había hecho más que empezar. El camino a la estación de policía se sintió interminable. Cada metro era una carga. Cada semáforo en rojo, una eternidad. Sofía estaba en el asiento trasero, silenciosa, sus ojos fijos en la ventana, en el mundo que pasaba ajeno a nuestro dolor. Yo sentía un nudo de nervios en el estómago, un presentimiento sombrío de lo que se avecinaba. Al llegar, la atmósfera era fría, institucional. El olor a desinfectante y a papel viejo me envolvía. Hablamos con un detective, un hombre de mediana edad con una expresión de cansancio permanente. Le conté toda la historia, desde la llamada de medianoche hasta el dibujo y la confesión. Con cada palabra, sentía un peso levantarse de mis hombros, pero otro, el de la incertidumbre, se posaba en su lugar. El detective me escuchó con una aparente indiferencia, sus ojos vagando por los papeles de su escritorio mientras yo hablaba. Su respuesta, cuando finalmente llegó, fue una bofetada fría y contundente. Señora, entendemos su preocupación, pero estas cosas son delicadas, dijo. Marcos es un hombre respetado en la comunidad. Tiene un negocio próspero. Es conocido por sus donaciones a la iglesia, por su trabajo voluntario, sin pruebas más contundentes, sin testigos. Solo la palabra de una niña y su abuela. Es difícil proceder. Esto podría ser una revancha familiar, un malentendido. Las niñas a veces inventan cosas. Usted sabe. Mis manos temblaban. La rabia volvió a subir, pero esta vez, acompañada de una desesperación profunda. Pero ella lo dijo. Doctor Morales puede confirmarlo. Mi voz era un hilo frágil, casi inaudible. Él suspiró, un suspiro de fastidio. Señora, la palabra de un psicólogo no es una prueba legal. Podemos tomar su declaración. Claro, pero no espere milagros. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. La esperanza se desvanecía como humo en el viento. La injusticia era un peso tangible en esa habitación. Volveremos a hablar con usted si surge algo nuevo, dijo. Sus ojos ya estaban fijos en el siguiente expediente, dándome a entender que la conversación había terminado. Salí de allí con Sofía, el corazón roto, la confianza en el sistema hecha añicos. El mundo exterior seguía su curso. La gente reía. Los coches pasaban. Pero para mí, todo se había vuelto gris. La lucha, pensé, sería más solitaria de lo que había imaginado. La noticia de mi denuncia llegó a los oídos de Elena, mi hija, más rápido de lo que los papeles se movieron en la estación de policía. No sé cómo. Tal vez Marcos mismo la manipuló, sembrando en ella la semilla de la duda y la desconfianza. La confrontación fue brutal. Las palabras, como espadas afiladas, volaron por el aire, llenando la casa de gritos y lágrimas. Mamá, ¿cómo pudiste? Me espetó Elena, sus ojos llenos de una furia que nunca antes le había visto. ¿Cómo pudiste hacer esto? Marcos es un buen hombre. Él te ha ayudado. Nos ha dado estabilidad. ¿Y tú? Tú lo quieres arruinar todo. Estás loca. Te estás volviendo senil. Intenté razonar con ella. Intenté explicarle el dibujo de Sofía, las palabras de la niña, la opinión de la doctora Morales. Pero sus oídos estaban cerrados, su mente sellada por la influencia de Marcos, por su propia negación. Sofía es una niña imaginativa. Mamá, está confundida. Tú la estás confundiendo con tus ideas. La psicóloga es una charlatana que quiere tu dinero. Me acusó. Y luego, lo más doloroso,
Tú siempre has sido celosa de mis relaciones, de mi felicidad. Siempre has tratado de controlar mi vida. Esto es solo otra de tus manipulaciones. Y Sofía es mi hija, no tuya. No te la vas a llevar. Marcos. Por supuesto. Jugó su papel a la perfección, con una falsa tristeza en su voz, con lágrimas que no le brotaban de los ojos. Me dijo: abuela, me duele que pienses esto de mí. He amado a Elena y a Sofía como si fueran mi propia sangre. Yo solo quería una familia. Te respeto. Pero esto es un ataque sin fundamento. Esto nos está destrozando a todos. Y luego, con una sonrisa que me pareció gélida, se acercó a Sofía, que estaba escondida detrás de mi falda, y le dijo: Sofía, mi amor, dile a la abuela que esto es un juego, que Marcos nunca te haría daño. Sofía se encogió, sus ojos grandes y asustados. No dijo nada, pero su silencio, para mí, habló volúmenes. La familia se dividió, mis propios parientes, tías, primos, que antes me saludaban con afecto, ahora me miraban con recelo, con compasión, o directamente con desprecio. Marcos era un miembro respetado de la comunidad, un benefactor, un hombre de bien. Y yo era la anciana chiflada que estaba inventando historias, que intentaba destruir la reputación de un hombre inocente. Recibí llamadas, mensajes, algunos amenazantes, otros suplicantes, pidiéndome que dejara el drama, que no arruinara la vida de una familia. Me sentí sola, más sola que nunca, en un mar de incomprensión y hostilidad. Era yo contra el mundo, yo contra mi propia hija, yo contra la persona que había jurado proteger. Esa noche, mientras Sofía dormía inquieta en mi cama, sus pequeños pies buscando los míos en la oscuridad, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía quedarme en esa casa. No podía permitir que Sofía siguiera en ese ambiente tóxico, rodeada de negación y de peligro. La casa que había sido mi hogar, el hogar de mi hija y de mi nieta, se había convertido en una prisión, en un lugar de terror. No podía esperar a que la justicia, lenta y ciega, se moviera. Tenía que actuar. Tenía que proteger a mi Sofía. Incluso si eso significaba perder a mi hija. Incluso si eso significaba perder todo lo que conocía. Al día siguiente, con el corazón apretado pero con una determinación férrea, comencé los preparativos. Busqué un pequeño apartamento en un barrio lejano, lejos de todo lo que nos recordara esa pesadilla. Era pequeño, apenas una habitación con una pequeña cocina y un baño. Pero para mí, era un santuario, un refugio, un lugar donde Sofía podría, por fin, sentirse segura. Hice las maletas con lo indispensable. La ropa de Sofía, sus juguetes favoritos, algunas fotos viejas que aún conservaba de cuando Elena era una niña, antes de que el mundo se volviera tan complicado. Me despedí de Elena con una carta. No tuve el valor de enfrentarla de nuevo. Mis palabras eran simples, pero llenas de dolor. Necesito proteger a Sofía. Algún día entenderás. Sabía que probablemente no entendería. Al menos no por ahora. Dejar la casa fue como arrancar un pedazo de mi alma. Pero ver la paz incipiente en los ojos de Sofía mientras nos alejábamos fue mi única recompensa. Mi única fuente de fuerza. Cambiamos de ciudad, a una pequeña localidad costera. La brisa marina, pensé, podría limpiar el aire de los malos recuerdos. Sofía se matriculó en una nueva escuela. Al principio, fue difícil. Era una niña tímida y retraída, pero con el apoyo constante de la doctora Morales, que continuó sus sesiones a través de videollamadas, y con mi amor incondicional. Lentamente, muy lentamente, comenzó a florecer. Sus ojos, poco a poco, recuperaron un brillo. Sus risas, aunque aún raras, comenzaron a resonar en nuestro pequeño apartamento.
Los primeros meses fueron de una precariedad brutal. Mis ahorros se agotaban rápidamente. Las facturas se acumulaban. Yo tomé trabajos ocasionales, limpiando casas, cosiendo, cualquier cosa que me permitiera poner comida en la mesa y pagar el alquiler. Sofía, a pesar de su corta edad, entendió la situación, y en un acto de madurez prematura, a menudo me ofrecía su ayuda. Abuela, ¿puedo lavar los platos? O abuela, no necesito un juguete nuevo. Está bien. Su resiliencia era una lección para mí, una fuente de inspiración. Me recordaba por qué estaba luchando, por qué había sacrificado todo. La soledad era mi compañera constante. Elena no me llamaba. Mis parientes me habían dado la espalda. Me sentía aislada, como una isla en medio de un océano inmenso. Las noches eran las más difíciles. Los recuerdos de la casa, de la llamada, de las palabras de Sofía, me asaltaban. El miedo a lo que Marcos podría haberle hecho, a lo que había hecho, me consumía. Pero cada mañana, al ver la sonrisa tenue de Sofía, encontraba la fuerza para levantarme, para seguir luchando, para ser su escudo, su voz. Un día, mientras Sofía jugaba tranquilamente en el parque y yo leía un periódico local, un pequeño artículo en la sección de noticias me llamó la atención. Hablaba de una investigación preliminar en nuestra antigua ciudad sobre posibles irregularidades en un negocio local. El nombre del negocio era el de Marcos. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Podría ser esto? ¿Podría ser el inicio de algo? ¿Podría la justicia, después de todo, empezar a moverse? No me atreví a ilusionarme, pero la semilla de la esperanza, pequeña y frágil, había sido plantada. Comencé a seguir las noticias con una atención renovada, buscando cualquier mención, cualquier pista. Pasaron varias semanas, y la esperanza se estaba desvaneciendo nuevamente, cuando un día recibí una llamada. Era de la doctora Morales. Su voz sonaba excitada. Contenía una urgencia que no le era propia. Señora, algo está pasando, me dijo. Otros padres han comenzado a hablar. Hay más casos. No es solo Sofía. Mi corazón se disparó. No podía creerlo. No era un sueño. No era una ilusión. Era real. Me explicó que, impulsada por mi denuncia inicial y por su propia ética profesional, había mantenido un registro de otros niños que mostraban patrones de comportamiento similares. Niños que vivían en el mismo barrio, que asistían a la misma escuela y que, casualmente, habían tenido contacto con Marcos. Al ver que mi caso no avanzaba, decidió tomar la iniciativa. Contactó a algunas de esas familias, discretamente, al principio, luego, con más audacia. Compartió las similitudes en los dibujos, en los patrones de miedo, en las quejas vagas de los niños. Al principio, encontró la misma incredulidad, la misma negación que yo había enfrentado, pero la persistencia de la doctora Morales y la forma en que presentaba las pruebas, pequeños detalles que los padres habían ignorado o minimizado, comenzó a abrir grietas en sus defensas. Fue lento, doloroso, lleno de recaídas y de dudas. Pero finalmente, una madre, luego otra, y otra más, comenzaron a ver la verdad. El velo de la fachada de Marcos se deshilachaba. Una de las madres, una mujer fuerte y decidida llamada Claudia, cuya hija, Laura, había estado mostrando los mismos signos de terror que Sofía, fue quien dio el primer paso público. Reunió a las demás, creó un grupo de apoyo, y juntas, con el apoyo inquebrantable de la doctora Morales, decidieron ir a la policía. Esta vez, la situación era diferente. No era solo la palabra de una abuela, eran múltiples familias, múltiples historias, múltiples testimonios de niños. Y lo más importante, nuevas pruebas. A medida que más familias se sumaban, el caso de Marcos dejó de ser una
revancha familiar, y se convirtió en un escándalo en toda regla. La prensa local, que antes me había ignorado, ahora clamaba por cada detalle. Marcos, que había sido intocable, ahora era el centro de una tormenta mediática. La gente de la comunidad, que antes lo había elogiado, ahora lo miraba con desconfianza, con disgusto, con horror. Las redes sociales se encendieron con testimonios, con comentarios, con la rabia de una comunidad traicionada. Y entonces surgieron las pruebas. El golpe de gracia para la fachada de Marcos. Una de las madres, recordando el consejo de la doctora Morales de documentar todo, había encontrado viejos mensajes de texto en el teléfono de su hija, mensajes aparentemente inocentes de Marcos, pero que, leídos con los ojos de la sospecha, revelaban un patrón de manipulación, de aislamiento, de regalos sospechosos. Otra madre, revisando una cámara de seguridad instalada para vigilar a su perro, descubrió grabaciones de Marcos entrando y saliendo de la habitación de su hija a horas extrañas, con una precaución calculada, con una sonrisa que ahora parecía macabra. La evidencia se acumuló, un torrente imparable de verdad que no podía ser negada. El detective que me había desestimado ahora se disculpaba profusamente, avergonzado por su ceguera, por su complacencia. Las autoridades se vieron obligadas a actuar. La presión pública era inmensa. Marcos fue arrestado, y el anuncio de su detención se sintió como una liberación, como si el aire que había estado pesado y denso durante tanto tiempo, finalmente se hubiera aclarado. Me abracé a Sofía. Las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de alivio, de tristeza, de esperanza. El proceso judicial fue largo y agotador. Cada día en la corte era una tortura, escuchando los detalles espantosos, reviviendo el dolor, viendo a Marcos en el banquillo, su arrogancia, su mirada desafiante, su negación hasta el último minuto. Las otras madres, Claudia a la cabeza, se sentaron conmigo en la sala, sus manos entrelazadas con las mías, en un vínculo de solidaridad que había nacido del dolor compartido. La doctora Morales testificó, explicando la psicología de los abusadores, la vulnerabilidad de los niños, la forma en que el silencio y la negación de los adultos eran el mayor cómplice de los depredadores. Sofía no tuvo que testificar, lo cual fue un alivio inmenso para mí. Su testimonio ya estaba en sus dibujos, en las palabras que había compartido con la doctora Morales, en el horror en sus ojos, los videos, los mensajes, los testimonios de las otras víctimas. La montaña de pruebas era irrefutable. El fiscal, un hombre joven y apasionado, presentó el caso con una elocuencia que nos conmovió a todos, describiendo el patrón de abuso, la manipulación, el daño irreparable causado a estas pequeñas vidas. Finalmente, después de semanas de audiencias, de testimonios desgarradores, de argumentos legales complejos, llegó el día del veredicto. El aire en la sala era espeso, la tensión palpable. El juez leyó la sentencia, su voz resonando en el silencio. Culpable, dijo, culpable de todos los cargos. Sentí como un grito silencioso se elevaba desde lo más profundo de mi ser. Marcos fue condenado a una larga pena de prisión, una pena que, aunque no podía borrar el daño, al menos traería un atisbo de justicia, de cierre. Me abracé a las otras madres. Las lágrimas de alivio, esta vez, eran compartidas. Después del juicio, el camino hacia la recuperación para Sofía fue gradual, un proceso lento y delicado, como el renacimiento de una flor después de un invierno cruel. Las sesiones con la doctora Morales continuaron, pero ahora, el enfoque era diferente. Ya no era sobre el miedo y el secreto, sino sobre la curación, sobre la reconstrucción de la confianza, sobre la recuperación de la infancia robada. Sofía, poco a poco, comenzó a despojarse de su caparazón.
Sus ojos recuperaron su brillo. Sus risas, que antes eran esporádicas, se volvieron más frecuentes, más genuinas. La pesadilla del hombre que se ríe comenzó a desvanecerse de sus sueños. Y por primera vez en años, Sofía durmió tranquila, una noche entera, sin sobresaltos, sin miedo. Su respiración suave y rítmica llenó el pequeño apartamento. Y para mí, ese sonido, ese simple sonido, era la melodía más hermosa del mundo. Elena, mi hija, fue devastada por la verdad. El impacto de la condena de Marcos la golpeó con la fuerza de un tsunami. La negación, el velo que la había protegido de la verdad, se hizo añicos. Y la culpa, el arrepentimiento, el horror de lo que había permitido que sucediera bajo su propio techo, la consumió por completo. Se derrumbó. Su mundo, construido sobre la mentira y la manipulación de Marcos, se desmoronó a sus pies. Intentó contactarme. Sus llamadas, sus mensajes, estaban llenos de súplicas, de disculpas, de un dolor tan profundo que incluso yo, que había sufrido tanto a causa de su ceguera, sentí un escalofrío. Pero las heridas eran demasiado profundas. El abismo entre nosotros demasiado vasto. No podía perdonar. No todavía. No sin antes sanar yo misma. Y sin que ella hiciera su propio camino hacia la redención. Elena abandonó la ciudad. No sé a dónde fue. Solo sé que se fue, llevándose consigo su pena, su arrepentimiento, su vergüenza. Tal vez, algún día, podríamos reconstruir. Pero ese día no había llegado. Y no sabía si alguna vez llegaría. La vida, a veces, nos presenta cicatrices que no pueden ser borradas. La comunidad, esa misma comunidad que antes había defendido a Marcos y me había condenado, cambió su actitud radicalmente. Algunos vecinos, los mismos que me habían mirado con desprecio, se acercaron a mí, con los ojos llorosos, pidiéndome perdón por su incredulidad, por su juicio, por su ceguera. Me ofrecieron ayuda, apoyo, una mano amiga. El alcalde organizó un evento de concientización sobre el abuso infantil. La escuela de Sofía implementó nuevos programas de protección. El caso de Marcos se convirtió en una lección dolorosa, pero necesaria, para todos. Un recordatorio de que no se puede ignorar el dolor de un niño. No se puede desestimar sus temores. Yo continué cuidando de Sofía. Nuestro pequeño apartamento se convirtió en un verdadero hogar, lleno de amor, de risas, de la esperanza de un futuro mejor. La ayudé a recuperar su infancia. La llevé a nadar, a patinar. Le compré un cachorro, un pequeño ser peludo que llenó nuestras vidas de alegría. La vi pintar de nuevo. Esta vez. Sus dibujos eran brillantes, coloridos, llenos de sol, de flores, de animales, sin sombras, sin monstruos. La vi florecer, fuerte, resiliente, con una sabiduría que iba más allá de sus años. Mi pelo se ha vuelto más blanco, mis arrugas más profundas, pero mi corazón, aunque marcado por el dolor, está lleno de una paz que nunca creí posible. He aprendido que no se debe subestimar nunca el miedo de un niño, sus palabras, sus silencios, sus dibujos. Son un lenguaje que debemos aprender a escuchar, a descifrar. He aprendido que la justicia, aunque a veces sea lenta, aunque a veces parezca imposible, eventualmente llega, se abre camino a través de la oscuridad. He aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre prevalece, que el amor de una abuela, de una madre, de cualquier protector, es una fuerza indomable capaz de mover montañas, de derribar muros de negación, de luchar contra la injusticia, hasta el último aliento. Y ahora, cuando miro a Sofía, mi hermosa Sofía, veo no solo a la niña que salvé, sino a la mujer en la que se está convirtiendo. Fuerte, amable, con una sonrisa que es verdadera, genuina,
llena de luz. Y sé que mi lucha no fue en vano. Mi voz, mi persistencia, mi amor, fueron el puente que la llevó de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza. Y ese, para mí, es el legado más grande de todos. Escuchar, creer y actuar. Siempre, por los más vulnerables, por los que no tienen voz, por los que confían en nosotros para protegerlos del mal del mundo.